Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente hoy lunes 7 de marzo de 2022. Les habla el arquitecto Roberto Asiso Casarrubios y en nombre de Plataforma Gremial quiero darles la más cordial bienvenida a este foro titulado Vida Urbana y Desarrollo Sostenible. Y para ello contamos con una joven urbanista, nuestra invitada del día de hoy, la urbanista Sandra Ornés, egresada de la Universidad Simón Bolívar con maestría en gerencia empresarial y doctorado en desarrollo sostenible también de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, muchísimo gusto, colega, tenerla con nosotros. Vamos a esperar breves instantes para que Meralia se conecte y No, yo estoy comenzar. conectada. Pero ¿Me no oyes? te oigo, pero no te veo. No aparece tu imagen. Estás de Aquí y incógnita. ahora. Ahora sí. Ok. Ok, bueno, bienvenida entonces a la urbanista Sandra Ornés, bienvenida Meralia, nuestra secretaria general que va a moderar el foro del día de hoy, pero antes permítanme hacer una breve reseña sobre las actividades de plataforma gremial que entre sus objetivos se encuentra la unificación y autonomía de los gremios de arquitectos y urbanistas por medio de una ley de ejercicio que realmente ampare y o resguarde nuestros derechos e intereses, así como establezca nuestras obligaciones. Igualmente le damos las gracias a nuestros patrocinantes, la revista Entre Rayas, la revista de la arquitectura, Agra Arquitecturas, Luz, Color y Arte para sus espacios, a Rapid Phot, porque nada como una imagen para recordar bellos momentos. Bueno, dicho esto, entonces, Meralia, bueno, le damos la bienvenida a nuestra colega Carla Salazar y Mariana Núñez que nos acompañan. Bueno, entonces te dejo con nuestra invitada Meralia, bienvenidas nuevamente y bueno, entonces Gracias, vamos a iniciar el foro. gracias Roberto por esta introducción. Bueno, bienvenida nuestra invitada especial Sandra Ornés Vázquez. Sandra es urbanista, egresada de la Universidad Simón Bolívar con maestría en gerencia empresarial por la Universidad Central de Venezuela y también es doctora en Derecho Sostenible de la Universidad Simón Bolívar. Sandra tiene una experiencia de más de 25 años tanto en el sector privado de la consultoría urbanística como en el sector público centralizado y descentralizado, responsable de la formulación de planes urbanos e instrumentos de aplicación de planes considerando los enfoques de gestión de riego urbano, sostenibilidad, marketing de ciudades y participación ciudadana. Actualmente ella es profesor titular de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, y se desempeña también como investigadora del grupo Vida Urbana y Ambiente, adscrito al Decanato de Investigación de la Universidad Simón Bolívar. Es miembro del Consejo Asesor del Doctorado en Desarrollo Sostenible. Su línea de interés en la consultoría e investigación incluye planificación y gestión urbana, competitividad en urbana y city marketing, desarrollo sostenible, gestión integral de riego y también vulnerabilidad urbanística y resiliencia. Bueno, Sandra, bienvenida a Plataforma Gremial. Tú sabes que, como decía Roberto, uno de los objetivos de nuestra profesión es promover tanto la arquitectura como el urbanismo. Aprovechando pues la oportunidad de que tú eres docente de la Simón Bolívar y que nosotros tenemos mucho interés en ir a los liceos para promover nuestra profesión, pues a mí me gustaría mucho que tú explicaras y esto lo pudiéramos nosotros también utilizar en estas unidades de educación media, sobre qué es el urbanismo, por qué debemos estudiar urbanismo,
qué universidades lo dan aquí en Venezuela, cuáles son las ventajas, cuáles son los requisitos que los niños, los muchachos pues tienen para estudiar urbanismo. De acuerdo, bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, les quiero agradecer a Plataforma Gremial la oportunidad de compartir este rato con ustedes, ahora a través de plataformas virtuales. Muy contenta de estar con colegas y sobre todo hablar de estos temas urbanos que nos afectan y nos benefician a todos, porque realmente nosotros como ciudadanos vivimos en ciudad la mayor proporción de la población mundial y podemos afirmar que esa ciudad la disfrutamos y a veces la sufrimos. Y pareciera que los responsables son otros y no somos nosotros. Y nosotros somos parte de ella. Entonces, cuando tú me preguntas qué es el urbanismo o qué hace un urbanista, por qué hay que estudiar esa carrera, yo te diría que es una carrera muy particular y muy compleja. No porque las demás no lo sean, sino que es una carrera que permite al interesado en temas urbanos o que le interese todo lo vinculado con calidad de vida, por qué nos localizamos como nos localizamos, por qué vivimos en ciertas tipologías de vivienda, por qué ocurren las amenazas naturales, o sea, por qué están, porque es una condición dada, porque existen, cómo nos afectan, si me preocupa los temas de movilidad, de transporte público, si me preocupan los aspectos legales, si me preocupa si yo tengo empleo o no tengo empleo, todos estos elementos tienen que ver con el urbanismo. Entonces, cuando nosotros queremos definir el urbanista, es ese profesional que tiene las capacidades para ver cómo un sistema a la ciudad en esa complejidad y tratar de analizar las relaciones que se dan entre aspectos ambientales, sociales, económicos, jurídicos, normativos, de todo tipo, para tratar de entender un fenómeno que es complejo, porque lo hacemos complejos nosotros, los ciudadanos, y luego tratar de solucionar esos problemas. Nuestra carrera es una carrera, de alguna manera, de servicio público. Puedes tener urbanistas que trabajen en el sector público o en el sector privado o por su cuenta, desde el lado privado, pero siempre el objetivo del urbanista es resolver un problema. Y ese problema suele ser complejo. Por eso, a veces nosotros como ciudadanos y dolientes de la ciudad, quizás decimos, bueno, pero no entendemos porque hay problemas de tránsito, o a quién no se le ocurre resolver una condición de un espacio público, o por qué tienen un parque en malas condiciones, y pareciera que fuera algo sencillo de resolver, y no lo es, porque las inversiones que requiere la ciudad para satisfacer las necesidades de todos nosotros es muy limitado. Eso es financiamiento, ese presupuesto es muy limitado. Y un gobierno local que quiera complacer y satisfacer esas necesidades, bueno, la tiene bien difícil y bien compleja. Por eso es que yo siempre insisto, cuando alguien quiere estudiar urbanismo o alguien opina sobre la gestión de un alcalde o un gobernador o un funcionario público, yo les comento que todos somos urbanistas, en el fondo, porque somos ciudadanos que vemos lo que pasa, podemos hasta calificar que una situación, una actividad, toda, o sabemos que nos agrada instintivamente como ciudadanos, y criticamos y exigimos que cuando vemos un problema lo resuelvan. Pero bueno, esos problemas complejos son complejos de resolver. Entonces, nosotros como ciudadanos somos corresponsables de esa ciudad que tenemos. Cuando nos quejamos que la ciudad está sucia, por ejemplo, bueno, hay un servicio de recolección de basura, pero ¿quién coloca esa basura en sitios no indicados? Cuando yo estoy en una situación de una movilidad muy complicada en la ciudad,
porque hay mal mantenimiento, porque no hay suficientes transportes o porque el transporte público está en malas condiciones, quien dañó esa unidad justamente es el ciudadano. Entonces, fíjate que nosotros los urbanistas, como profesionales, que tenemos que trabajar de la mano con el arquitecto, el sociólogo, el geógrafo, el abogado, necesitamos de la colaboración también del ciudadano para que nos ayuden, nos apoyen en que cada vez que un gobierno local o un miembro del sector privado que hace alianza con algunos gobiernos locales para mejorar ciertos espacios, inviertan en esa calidad de vida urbana, bueno, conserven esos espacios, conserven esas obras, conserven los proyectos que se les hace en la ciudad, porque son para todos nosotros. En la medida que nosotros no queremos nuestra ciudad y no ejercemos ese sentido de apropiación con la ciudad, hacemos más difícil la solución de los problemas. Entonces, bueno, yo realmente considero que nuestra carrera, el urbanismo, es fundamental. Ahora y siempre, a lo largo de la historia, simplemente ha tenido otros nombres. El planificar la ciudad en su época para la guerra, para el control del poder económico, como una manera de dominar territorios, siempre ha estado protagonista en la ciudad. Entonces, bueno, entre todos los gremios tenemos que buscar la mejor manera de atender sus problemas. Sí, además acaba de informar hablar de un principio muy importante que es la corresponsabilidad. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un problema urbano, bien sea de servicios públicos, bien sea de que queremos planificarlo, que queremos una cancha deportiva en algún sitio, entonces, fíjate que inclusive la misma Constitución prevé lo que se llaman los consejos, el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Coordinación de Políticas Públicas, el Consejo Local de Planificación Pública, donde se pueden sentar en una misma mesa esas instancias como son los alcaldes, los gobernadores, o los ministros, quienes les corresponda, bien sea a nivel nacional, estatal o local, también con las comunidades, y juntos planifican lo que a ellos les interesa y ambos son corresponsables de que esto esté realmente funcionando, pero se supone que tú incluyes a la comunidad, que tú incluyes esa participación ciudadana, de manera que la gente sepa realmente los problemas que tiene en su localidad y buscarle una solución a ese particular pues, que se presente, ¿no? Entonces, tú has asesorado también en esas áreas, ¿no? En el área de participación ciudadana. Sí, fíjate que yo he tenido la oportunidad, tanto del sector privado como público, de acompañar los procesos de formulación y elaboración de planes urbanos. Y en cada una de las instancias, tanto lo público como lo privado, se ha tratado pues de acompañar ese proceso de formulación con la opinión de las personas, su visión de ciudad, cuál es la ciudad que quieren, cuál es la ciudad que sueñan, cuál es la que esperan, con cuál se sienten identificados. Y obviamente cualquier propuesta de planes es compleja, complacer a todos, pero claro, buscamos los puntos de consenso y bueno, la mejor apuesta para la ciudad. Ahora, esa experiencia en la cual yo creo que hay que seguir motorizando y hay que seguir impulsando, hay una pequeña frontera en la definición de participación ciudadana. A veces se confunde la participación con el compromiso y no es así, no necesariamente es así. Muchas personas piensan que participar es ir a una reunión, escuchar, sí, dar su opinión y retirarse. Cuando nosotros pedimos una participación ciudadana real, es que haya un compromiso con esa ciudad y con la obra, el proyecto, la acción, el programa que se esté proponiendo desde una iniciativa pública o privada. Entonces, cuando yo genero una propuesta para la ciudad, para intervenir la ciudad, para resolver ese problema, y pedimos que alguien se responsabilice, quien va a acompañar este proceso, y nadie puede. Hasta ahí llegó la participación ciudadana. Allí esa participación no es tal.
porque yo necesito compromiso. Claro. Yo necesito que alguien gestione, yo necesito que alguien movilice a las personas, yo necesito a alguien que lleve un censo, yo necesito a alguien que vigile que el espacio público que se recuperó se conserve, yo necesito que en los últimos años que se han creado muchas organizaciones de comunidades bajo distintos nombres, bueno, esa organización comunitaria tiene que ser activa. Entonces, cuando yo me comprometo y hay gente que vigila y se responsabiliza por esa acción, ahí estamos hablando de una participación ciudadana plena. Pero cuando yo solamente asisto a una reunión y me voy y no quiero responsabilizarme por absolutamente nada, eso le toca al alcalde o le toca al concejal o le toca a otro, pero a mí no porque yo no tengo tiempo. Entonces realmente ahí yo digo que la democracia participativa, de que yo te participo, ¿qué? ¿No? Y eso no nos funciona. Entonces, y el peso de una complejidad urbana no solo lo puede llevar el gobierno local y no corresponde, porque ¿qué mejores inspectores puede tener una ciudad que sus ciudadanos? Claro. Yo sé dónde están los problemas, yo sé lo que no está funcionando, yo sé lo que quisiera que se mejorara. Entonces yo soy el mejor empleado como ciudadano de ese alcalde, de ese gobierno local. Entonces, ¿qué le corresponde al gobierno local? Estrechar esos canales de comunicación, fortalecerlos, tener un equipo que lleve esa información actualizada, de la cual no siempre tenemos datos, realmente es una de nuestras debilidades en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de la gestión de ciudad. Muy difícil es conseguir datos actualizados. Entonces, si yo tuviese esa estadística actualizada, ese sentir de la comunidad, más allá de la denuncia, yo necesito datos. O sea, ¿qué significa? No hay agua. ¿Cuántas personas no tienen agua? No hay suficiente transporte público. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es el déficit? Para poder saber cuánto dinero necesito para poder pedir un financiamiento y comprar nuevas unidades. O si yo me puedo aliar con un sector privado que construye unidades de transporte y puedo hacer algún tipo de convenio. Entonces yo necesito medir cuál es la gravedad de cada uno de los problemas que un ciudadano de a pie puede identificar. Y desde la gestión local, de manera corresponsable con el sector privado y las comunidades, entonces yo dirigir los esfuerzos, que no todos son monetarios. Nosotros como capital humano somos un recurso también, que se contabiliza en dinero, pero podemos nosotros apoyar muchas actividades o iniciativas comunitarias que no requieren dinero sino voluntad. Entonces, cuando empiezo a sumar todo eso, lo monetario y las voluntades, empiezo a generar yo un real sentido de pertenencia con la ciudad y real compromiso por resolver los problemas. Obviamente empezamos por los problemas pequeños, los más complejos, hablemos de nuevos acueductos, un nuevo puente, bueno, esos son ya infraestructuras mayores que sí requiere obviamente la participación del gobierno central y del gobierno hasta regional, porque estamos hablando de grandes obras. Pero el día a día de la población, tu día a día como ciudadano, sí se pueden ir haciendo mejoras, pero es clave y yo invito cada vez a la gente que habla de su derecho a participar, yo exijo que nos ubiquemos en el punto de la corresponsabilidad. O sea, entre todos podemos avanzar. Aislados y separados no podemos avanzar como quisiéramos. Sí, eso es bien importante porque fíjate que te ha tocado, por ejemplo, trabajar con consejos comunales, porque hay gente que habla de repente, no, yo no tengo un consejo, pero ya en la reunión de varios ciudadanos, pues bien se hace una junta de condominio o una organización comunitaria, los consejos comunales, porque como en el caso de los consejos comunales están recibiendo recursos, creo que ahora un poco menos de lo que antes recibían, ¿no? Ellos, pero sí perciben una cantidad de recursos económicos que se los van otorgando el Estado previamente con una supuesta planificación que ellos deben entregar al gobierno local o regional, de quien le toque, de los problemas de su comunidad. ¿Te ha tocado asesorar en ese sentido? Sí, porque fíjate que yo he tenido la oportunidad de acompañar no solamente asociaciones vecinas que eran
Se te está yendo. Tiempo atrás que venían funcionando sin organizaciones como las comunas. También ha aparecido otro tipo de organización como las mesas de agua, las mesas de luz. Así Acuérdense que cualquier tipo de, no importa el nombre, cualquier tipo de organización y movilización de población puede ayudar a buscar soluciones de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Y creo que es el punto clave cuando hablamos de calidad de vida urbana, cuando hablamos de un desarrollo sostenible, cuando hablamos de que queremos una ciudad que la disfrutemos. La palabra clave es planificar. Y la planificación es contraria a la improvisación. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscar un equilibrio entre la urgencia que tiene el ciudadano de resolver sus problemas hoy, no mañana ni dentro de una semana, sino yo quiero que me lo resuelvan hoy, y ese necesario ejercicio de planificación, no solamente del Estado, sino también de los ciudadanos? Entonces yo tengo que hacer una jerarquía de problemas, cuáles son los más sencillos a resolver y bajo menores costos, ¿ok? Y de manera colaborativa, haciendo alianzas, yo pueda avanzar hacia otro tipo de soluciones. Pero cuando nosotros abrimos el abanico a la toma de decisiones de manera aislada, ¿a qué me refiero yo con aislado? El gobierno local decide un proyecto o un programa X, por otro lado la comunidad organizada está decidiendo otro proyecto financiado por distintos entes, el sector privado también tiene otras iniciativas, no se comunican, entonces no estamos viendo la ciudad como un mismo espacio que compartimos, no lo estamos viendo como un sistema, lo estamos viendo de manera aislada. Cuando nosotros tratemos de armar ese rompecabezas, posiblemente las piezas no engranen. Porque no nos pusimos de acuerdo de si son los problemas que todos compartimos, qué parte hace cada uno, cuál es la responsabilidad que tiene cada actor dentro de la ciudad. Entonces yo de verdad siento que a veces la impaciencia, puede ser el cansancio de las comunidades, tratan de buscar sus soluciones por sus propios medios. A veces las instituciones somos lentas o son lentas en la reacción, en la respuesta. Hay procedimientos administrativos, solicitud de presupuesto, hay que esperar el visto bueno de distintos entes. Entonces, bueno, todo tarda en la respuesta, pero hay que tratar de buscar ese punto de equilibrio y no darle mucha cancha o darle mucha luz verde a esa improvisación. A veces me preocupa cuando uno va por la calle, cualquier parte de la ciudad, ¿no? Indistintamente del municipio que se trate, a veces uno como ciudadano percibe buenas intenciones, obras que tienen una buena intención bueno, mejorar menos estéticamente la ciudad, volver más agradable la ciudad, pero en el fondo son obras que a lo mejor no le aportan a la ciudad. A lo mejor hay un dinero invertido en ciertas acciones que no me resuelven problemas de fondo. Eso es correcto. Sino me resuelven consecuencias. Entonces, allí empezamos nosotros como profesionales también a decir, bueno, ¿qué es causa y qué es consecuencia? Cuando yo identifico un problema, coloquialmente el vecino, el ciudadano te dice, tengo problemas de agua, tengo problemas de luz, tengo problemas de aseo urbano. Perfecto, pero ¿cuál es la causa? La causa es que no hay el servicio, la causa es falta de acceso, es decir, no lo tengo, o sí tengo el servicio, pero el problema es la calidad, o el problema es la frecuencia. O sea, ¿qué es realmente? ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el componente que hay que resolver? O de repente yo sí tengo el servicio de basura frecuente, pero resulta que soy yo como ciudadano el que coloca el desperdicio fuera del horario. Entonces allí quienes realmente deben ponerse de acuerdo para poder planificar
cuáles son las acciones que cada uno de los actores de la ciudad puede emprender para mejorar. Entonces, en tiempos difíciles, en tiempos de presupuestos limitados y múltiples problemas, hay que buscar la mejor alternativa para hacer el mejor uso o el uso más eficiente de los recursos disponibles en el más corto tiempo. ¿Por qué? Porque el ciudadano necesita su solución. Si no nos desesperamos, nos ponemos creativos, inventamos cosas, y eso no nos ayuda al colectivo. Entonces, bueno, ¿cuál sería la invitación que yo haría cuando hablamos de participación ciudadana y de planificación urbana y de desarrollo sostenible? Si queremos hacer una ciudad efectivamente sostenible, tenemos que abordar no solamente el componente físico, estético, sino que también tenemos que abordar cómo está ese componente social, cómo están las actividades económicas, la generación de empleo, la diversificación de actividades económicas, cómo están nuestras normativas, desde hace cuánto nosotros no actualizamos nuestras normativas urbanísticas. ¿Será que la ciudad de hoy responde adecuadamente a esas normativas o tenemos que repensarlas? Y ahora, en una etapa de transición al COVID, nuestra ciudad estaba preparada para el COVID. Ya nosotros veníamos antes del COVID presentando problemas en servicios públicos, en transporte, en empleo, etcétera. Entonces, no solamente para nosotros, para misma toda la situación ciudad del hospitalaria, mundo, de cómo están nuestros hospitales. claro, los servicios de las redes y los equipamientos urbanos. Entonces, el COVID, ¿qué hizo? Sacó a flote todos los problemas, que todo el sucio que teníamos debajo de la alfombra, el COVID lo sacó. Sí. Y lo exponenció. Porque obviamente, frente a esa amenaza, cuando hablamos de gestión integral de riesgo, que es una de mis líneas de investigación, cuando yo identifico mis amenazas, las amenazas no solamente son las amenazas hidrometeorológicas o las amenazas sísmicas, ¿no? Sino que el COVID es una amenaza, en este caso es una amenaza sanitaria. Entonces, cuando yo identifico esa amenaza, la cual no conocía, tampoco sabía cómo iba a reaccionar, pero lo que teníamos que tener como básico estaba fallando, que eran los servicios, que eran los equipamientos. Entonces, como al principio pues chocó tanto esa provisión de movilización, de intercambio, con que no teníamos cerca de nuestros hogares las cosas esenciales. Entonces, fíjate que no, tenemos múltiples amenazas, tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellas, pero tenemos que planificar la ciudad para poder ser resilientes frente a esas amenazas, estar dispuestos a responder frente a los problemas que puedan aparecer y nosotros aprender de la experiencia. O sea, esta experiencia de COVID tiene que hacernos pensar en cuál es el modelo de ciudad, no solamente que queremos, sino la ciudad que necesitamos para enfrentar este tipo de situaciones y que nos permita ser a nosotros como ciudadanos más resilientes. Claro, porque fíjate que no solamente el COVID, también Venezuela es un país, porque no solamente la ciudad de Caracas, pero de riesgo, en el sentido, por ejemplo, los terremotos, las inundaciones, las lluvias. Entonces, resulta que cómo preparar a esa gente, porque pareciera que nosotros no tuviéramos una mente muy cortica, ¿no? Entonces, de repente, ok, pasó el COVID, ya está, nos olvidamos, seguimos viviendo a lo más tranquilo y ¡pluf! De repente cae un palo de agua de esos, unas inundaciones, deslaves, o de repente Dios nos guarde y favorezca, pero un terremoto. Entonces, ¿cómo preparar a esa gente? Que la gente esté preparada, que esté consciente de que cómo sabe alguien en su casa, por ejemplo, cuáles son las zonas de riesgo, dónde me debo esconder, porque antes nos decían, no, tú te metes debajo del marco de la puerta o te metes en un baño y ahí te quedas y tranquilo, pero eso no es así, ¿no? Entonces tenemos que dar un poco también de decirle, pues, o sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué harías tú a esas personas? Sí, aquí clave la educación,
o sea, que estemos formados para eso, pero no es una formación necesariamente académica, es decir, tenemos que estar conscientes como ciudadanos que es normal y es natural, ¿ok? No es algo fuera de toda situación, o sea, todos los países, todas las ciudades, todos los seres humanos siempre estamos expuestos a una amenaza. La única manera que no estemos expuestos es que no existamos, de que no seamos seres vivos. Entonces, si nosotros empezamos a ver eso como normal y cotidiano, empezamos a tener una relación mucho más estrecha con esa amenaza. Hay amenazas que yo puedo controlar. Por ejemplo, la amenaza antrópica, que es la generada por nosotros los seres humanos, podríamos controlarlo si, por ejemplo, hablamos de una amenaza por la prestación del servicio eléctrico. Entonces, si yo tengo mi prestación de servicio eléctrico, yo puedo controlar desde el punto de vista normativo las características de la instalación, cuál es la frecuencia del mantenimiento de esa infraestructura, cómo se da el control para que el sistema funcione adecuadamente, etcétera. Y hay una serie de indicadores que las empresas responsables deben llevar para saber que todo está funcionando adecuadamente. Pero, por ejemplo, la amenaza geológica generada por un comportamiento sísmico, no hay manera de saber cuándo va a ocurrir. Lo que hay es algunas prospectivas, se hacen escenarios prospectivos por recurrencia de ciertos sismos, de cierta intensidad, que puedes hablar de sismos de los 100 años, sismos de 50 años, eso lo manejan mucho más mis compañeros y colegas geógrafos, geólogos. Entonces, hay una probabilidad de ocurrencia en ciertos ciclos, pero eso no es letra tallada en piedra. Entonces, si ya nosotros sabemos, en el caso de Venezuela, que tenemos la amenaza hidrometeorológica y siempre ocurre, o sea, siempre está con nosotros, la sísmica también la tenemos, nos salvamos de la volcánica. Afortunadamente no estamos seguros. Sí, tenemos amenaza antrópica, entonces, ¿cuál es la invitación desde el ciudadano, desde el urbanista, desde el arquitecto, desde el ingeniero, sociólogo? ¿Cuál es la invitación que le hacemos a los ciudadanos? Bueno, tú tienes el control como ciudadano de tu ambiente inmediato. ¿Ok? Tú eres corresponsable de ese entorno inmediato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a voltear alrededor nuestro, en donde estamos ubicados, en qué urbanización, en qué barrio, en qué sector de la ciudad, y en ese sector, ¿cuál es la amenaza con la cual convivimos? Entonces, la sísmica convivimos todos, pero si yo vivo cerca de una quebrada, obviamente hay una amenaza hidrometeorológica allí latente. Si yo vivo al borde de un talud de una montaña, obviamente hay una amenaza de deslizamiento si ocurren las lluvias. Entonces yo tengo que observar. La invitación es a observar. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es el peligro? ¿Será que yo para salir de mi casa tengo que pasar un puente para ir al resto de la ciudad? Bueno, ese es un elemento que se constituiría un elemento clave para mi movilidad, para mi acceso, para poder salir en un momento de peligro. Ese puente tiene que estar en adecuadas condiciones. Si yo vivo, por ejemplo, en una zona fuera de Caracas, en una zona rural, para mí es clave la accesibilidad. Para mí es clave tener un buen sistema de transporte público. Y si no lo tengo, para mí es clave tener vehículos a través de los cuales poder transportarme en caso de necesitar una atención médica, por ejemplo, ante un evento. Entonces, la invitación es que el vecino, el ciudadano, sepa con cuál amenaza vive. Segundo, ¿cómo se comporta esa amenaza en tu sector de estudio? Si nosotros vemos, por ejemplo, el sector de la línea en Petare, cada vez que ocurre la temporada de lluvia, sabemos que lamentablemente personas que están colindando con ese sector de la quebrada del Guaire sufren el impacto del aumento del nivel del Guaire, porque se desborda. Eso lo sabemos. Entonces, ¿cuáles son las medidas que nosotros tomamos? Bueno, están las correctivas, que lo ideal sería eliminar esas viviendas. A veces no es fácil, no solamente por el costo constructivo, sino el costo social.
Si no la podemos eliminar, entonces, ¿cuál es la obra de infraestructura que se debería hacer para minimizar la posibilidad de desborde del Guaire a ese nivel en el sector de la línea? Porque sabemos que todos los años ocurre lo mismo. Sí, yo sé que, por ejemplo, las Mercedes tiene un punto bajo también a nivel del Guaire. Entonces, ¿qué debo hacer yo? En vez de esperar que se inunden las Mercedes, yo debería estar haciendo mantenimiento permanente del Guaire para que ni la línea ni las Mercedes se inunden en temporadas de una amenaza hidrometeorológica. Entonces, fíjense que son cosas con las cuales vivimos, son cotidianas, no es nada extraterrestre. Entonces, mientras nosotros como ciudadanos no nos identificamos como eso es normal, y el normal no significa que me acostumbre, ¿ok? Sino que yo aprenda el comportamiento de ese territorio y en función de ese territorio yo sepa que si yo podría quedarme aislado porque mi urbanización o mi barrio o mi sector de la ciudad tengo que pasar muchos puentes. Bueno, yo debería tener en mi casa alimentos perecederos, yo debería tener en mi casa algún equipo para tener Primeros luz, auxilios. aunque sea por pocas horas, debería tener unas pilas para un celular, yo debería tener algún tipo de requerimientos mínimos, de manera que digo, si pasa algo, porque en años anteriores mis abuelos, mis vecinos me decían que el río se salía y entonces, ¿verdad? Porque eso va de generación en generación. Entonces yo estoy preparada, ya yo sé que ese es el comportamiento. Si hay mantenimiento de los puentes, perfecto, no me pasa nada. Pero si no lo hubiese, yo soy capaz de estar una semana tranquilos en mi casa mientras vienen los organismos de seguridad y atienden la emergencia. Porque la atención es inmediata. La atención inmediata la tenemos que tener nosotros mismos, nuestros vecinos. Sí, fíjate, Sandra, ahorita se va a Son los que nos interrumpir. van a ayudar. Sí, Fíjense que la tragedia... dime. No, que nos queda poco tiempo, ¿no? Entonces, Okay. si se llega a agotar, nos ingresamos nuevamente por la misma clave, ¿no? Para poder regresar nuevamente y tener un tiempito más para seguir conversando. No, pero creo que todo... Ajá. Tragedia de Santa Cruz de Mora, cuando hablamos de... la tragedia de Santa Cruz de Mora que ocurrió en el 2005, de verdad afectó significativamente al pueblo de los Andes, y el primer organismo que llegó allí fue la Cruz Roja Venezolana al tercer día. Entonces, ¿qué haces tú? Porque no había manera de entrar ni por vehículo, ni por tractor, ni por nada. Entraron ellos vía unos jeeps, no, primero a pie, y luego fue que pudieron entrar con vehículos. Entonces, ahí es clave tus vecinos, qué es lo que tú tienes allí disponible para resolver las primeras horas del evento. La preparación de los ciudadanos frente a esas amenazas fue ejemplar, porque guardan una memoria histórica y ellos entienden y se comunican de manera, bueno, extraordinaria con la naturaleza. Ellos nos decían que hay una quebrada que le llaman la quebrada seca, que normalmente está seca, y cuando hay agua por esa quebrada, significa que los demás afluentes van a aumentar su nivel. Fíjense cómo empieza el ciudadano a entender y a comunicarse con el comportamiento de su entorno. Entonces, bueno, nada, ellos activaron sus mecanismos, entre todos ayudaron, fueron a las partes más altas de la ciudad, y por eso mucha gente se salvó. Con la realidad depende de nosotros, de nuestro comportamiento humano. Claro. Bueno, sí. Sandra, Meralia, bienvenido, José Gregorio. Nos queda apenas un minuto, pero me parece interesantísimo este tema. Además que muchos desconocemos realmente la profundidad de lo que es la carrera del urbanismo, y bueno, además que tú lo expones excelentemente. Te felicito.